Faltan 15 minutos para las 7 de la tarde y en estos 15 minutos vamos a aprovechar y mucho a Fernanda Beigel, que ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y licenciada en Sociología. La tenemos ahí en esta videollamada porque fue elegida como miembro consultivo de la UNESCO para la ciencia abierta. Sin duda, queremos saber cuál va a ser el rol de ella a partir de este nombramiento, porque, como decíamos, sin duda es algo muy importante y es una noticia que ha sido muy bien recibida por nosotros en el ámbito universitario y obviamente me imagino que ella debe estar celebrándolo y mucho. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Confirmame si me escuchás bien. Sí, muy bien, Fernanda. Escuchamos perfecto y te vemos muy bien también. Muchas gracias por atendernos. Qué suerte, porque estos son las lides del tema de la conexión. Sí. Te agradezco mucho, Claudia, el interés. En realidad, ya el año pasado, hacia el mes de mayo del año pasado, Argentina me postuló para 4 expertos que había que elegir de la zona latinoamericana en un comité de expertos que iba a formular lo que en la UNESCO se llama una recomendación, que es como, se llama soft law o legislación liviana, porque en verdad son recomendaciones que no son totalmente vinculantes para los estados, pero que justamente por su carácter de miembro, un estado dentro de la UNESCO, tiene que tender a cumplir con esas recomendaciones. Son como si fuese un texto, digamos, de una recomendación, una ley, ¿no? Diferente de una convención internacional. Entonces, para construir una recomendación sobre esto que se llama ciencia abierta, que si quieres enseguida te cuento más detalles, se conformó un comité con 30 personas, expertos en el tema, de los cuales había un grupito de cada región. En el caso de la región latinoamericana, había que elegir a 4 personas. Argentina me postuló y quedé como representación de América Latina con los otros 3. Lo nuevo fue que después quedé elegida como presidenta del comité, entonces me tocó toda una labor un poco más engorrosa, que es la de conducir el comité, de conducir el proceso, etc. Y la novedad de la semana pasada fue que de todo el proceso ese complejo que tiene una recomendación de UNESCO, se hizo la reunión del comité intergubernamental, en donde ya participan todos los estados miembros de la UNESCO, que son como 190, en la discusión de este borrador que armó el comité de expertos y se aprobó. Entonces hoy tenemos un proyecto de recomendación aprobado por todos los estados miembros en este proceso de negociación ya mucho más diplomático y no meramente de discusión entre expertos, y se marcha a la conferencia general de noviembre de este año, donde la recomendación debería quedar aprobada. Ah, bien. Es un proceso largo, digo. ¿Cuál es la finalidad que tiene la UNESCO con esto? Que es obviamente una herramienta que ¿qué posibilidades otorga o da? Claro. Mira, hay recomendaciones de UNESCO sobre distintas temáticas que son de su especialidad, digamos, que es educación, cultura, ciencia, ¿no? Y, por ejemplo, hubo una recomendación muy interesante que también en nuestros países tuvo bastante interés, que fue la recomendación sobre los y las investigadoras científicas, o sea, pensado en términos desde cuestiones éticas, pasando por hasta relaciones laborales y de género. Y por el otro lado, una recomendación que fue de mucho interés en el ámbito educativo, que fue la del 2019 sobre recursos educacionales abiertos. O sea, una recomendación que establece en estos, generalmente son 22 páginas, que establece qué son esos recursos educacionales abiertos, sobre todo el software abierto, todo aquello que pueda promover que los estados tengan formas educativas digitales y que sean de software abierto, y eso va promoviendo también políticas de los estados, políticas regionales o globales, apuntando en esa dirección. Entonces, en este caso, en el de la ciencia abierta es, casi te diría hoy, un proyecto, un movimiento que tiene varios años de aparición como de abajo hacia arriba en la comunidad científica internacional, que se topó además con un acelerador que fue la pandemia, porque la gran discusión que hay en torno a las vacunas tiene que ver con la discusión de la ciencia abierta o ciencia cerrada. Y bueno, todo ese movimiento que viene hace muchos años, prácticamente hace más de 20 años, la discusión comenzó con la idea del acceso abierto a las publicaciones, hoy se ha convertido en un movimiento que necesitaba
como si te dijera, llegar a consensos acerca de qué significa también la ciencia abierta. Entonces esta recomendación lo primero que hace es generar una definición de ciencia abierta y promover áreas de acción y específicamente aspectos concretos que darían avance a la ciencia abierta y que por lo tanto los estados podrían avanzar en esa dirección. Siempre son recomendaciones, ¿no? Pero la UNESCO tiene un sistema de seguimiento de estas recomendaciones, los países de alguna manera con sus puntos focales, porque así se llama el punto focal que cada país pone una vez que se aprobó una recomendación, va haciendo planes de trabajo, supuestamente en esta dirección, ¿no? Tal cual. Fernanda, estaba prestando atención a todo lo que le decía y me quedé ahí detenida en este trabajo que se ha llevado adelante para llegar a la definición de ciencia abierta. ¿Y qué significa? Te cuento que en todo ese casi año de trabajo con el Comité de Expertos, nuestra misión era ofrecerle a la UNESCO un texto especializado, es decir, la ciencia abierta es como ideal muy interesante. Básicamente consiste en abrir tanto las publicaciones, o sea, los resultados de la investigación, como el proceso de la investigación y los datos, inclusive, de cada una de las investigaciones, y finalmente un costado fuerte que es el de la llamada ciencia ciudadana. Es decir, abrir no solamente entre nosotros y nosotras, los científicos, sino abrir el proceso a la ciudadanía. O sea, procurar que la ciencia apunte siempre hacia su relevancia social, hacia las comunidades que pretende en definitiva favorecer. Entonces ya te podrás imaginar que el tema vacunas vino a empujar, porque nosotros tuvimos las primeras reuniones cuando la pandemia recién comenzaba. Entonces la UNESCO realmente sintió que a esto había que darle un empuje porque forma parte de esta gran discusión, ¿no? Los documentos científicos que fundamentan una vacuna u otra, la publicación, si no hubiera sido libre y de acceso abierto, vos hoy para acceder a algunas publicaciones de las más, supuestamente más encumbradas, tenés precios desde que van de $1.500 a $9.000. O sea, si un individuo quiere ir y leer, una persona quiere ir y leer ese artículo. ¿Qué ocurre? No se trata solo de ir sacándole $9.000 a uno al otro, sino que las universidades y los estados tienen que pagar enormes fortunas como universidades o como países a las grandes editoriales, y ahí estamos hablando de convenios millonarios para que esas revistas sean accesibles. Por ejemplo, Argentina, no podemos pensar que ninguna de nosotras investigadoras vamos a tener el dinero para pagar eso, pero sí existe. La universidad. Es el Estado argentino. En Argentina no son universidades porque ninguna tiene fondos para eso. Es el Estado argentino a través del MinSIC que hace un convenio, y además ahora ha costado tremendamente sostener esa biblioteca, pues son pagos en dólares, y eso le otorga accesos remotos a cada universidad. Ahora, esos son convenios millonarios que en el norte inclusive, bueno, tienen otras condiciones favorables y así son también de costosos. Entonces, abrir la ciencia significa, por un lado, abrir las publicaciones a científicos de cualquier parte del mundo que no están pudiendo acceder porque hay publicaciones cerradas o que solo por el pago de estos millonarios convenios pueden acceder. Por ejemplo, Argentina solo tiene un acceso a lo que puede pagar, que es el convenio con el Sevier, con Scopus, pero por ejemplo no a Clarivate, que sería imposible realmente pagar ambas cosas. Otros países tienen todo. Entonces, en primer lugar era eso, y el acceso abierto a la investigación por parte de la comunidad. Y después empezó a ser, bueno, si la investigación, y yo te pregunto a vos, Claudia, si a mí me paga el Estado argentino y la ciencia es pública, y todo lo que yo he hecho ha sido financiado por el Estado, ¿qué razón hay para que yo no publique la base de datos que he obtenido gracias a ese financiamiento? ¿Y por qué no además maximizar esos datos con investigaciones que a veces buscan los mismos datos, ¿me entendés? Claro. Están perdiendo tiempo en el mismo proceso. Entonces, abrir el proceso de investigación y finalmente, como te decía, abrir a los actores que participan. O sea, ¿por qué no pensar en ciencia participativa, por ejemplo, con los pescadores, suponete, aquellas disciplinas que se dedican a investigar elementos de la pesca o de los mares, el mar argentino? Bueno, ¿por qué no involucrar a la comunidad que verdaderamente pesca y que puede participar de modos muy fructíferos en un proceso como este? Lo mismo pasa con las ciencias sociales, proyectos de extensión que tienen un vínculo con una comunidad, detectan una necesidad, y no puede la ciencia ser meramente esta torre de marfil que va y les propone un cambio sin verdaderamente involucrarlos, ¿no? Claro. Y en ese caso, Fernanda,
es un proceso que se va a dar. Usted hablaba de publicaciones que por ahí son realmente muy caras, que por ahí, y uno piensa inmediatamente qué hacen esos países que tal vez tienen recursos limitados, que están en condiciones muy inferiores a otros países y que quieren avanzar científicamente y no pueden tener el acceso tal vez a toda la gama que hay de los informes que se van desarrollando. Ahí están en desventaja. Es justamente ir por ese lado, ¿no? Para favorecer el acceso a todos, en definitiva. Exacto, exacto. El movimiento de acceso abierto, que es como el precursor de la ciencia abierta, que es esto que te contaba más amplio, apunta a eso, a que ahora con los beneficios de Internet, cualquier investigador o investigadora que está en Cabo Verde o que está, por decirte, en los países que tienen más dificultad, mucho más que nosotros, de acceso como científicos, que no tienen convenios firmados ni por sus países ni por sus universidades de estas bibliotecas, bueno, que eso tenga el acceso libre a cualquier científico o científica. Eso, a medida que pasaron estos últimos 20 años, se ha ido conquistando por presión de la propia comunidad. La mayoría de estas grandes editoriales empezaron a ver, incluso por las investigaciones que se hacían, que las revistas que tenían acceso abierto tenían muchísimas más, downloads, lectura y muchas más citaciones. O sea que, en el fondo, conviene que sean de acceso abierto hasta para que la propia publicación tenga muchísimo más lectores y muchas más citaciones. Tal cual. Pero claro, estos grandes oligopolios no quieren perder ni un solo centavo. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Han convertido muchas publicaciones en acceso abierto, pero con lo que se llama Article Processing Charges, o sea, APC. Significa que ahora son de acceso público inmediatamente, pero el autor, fíjate que vivas y que malignas, es el autor el que paga por publicar en acceso abierto. Entonces, ahora ahí sí, nuevamente, podemos vivir la profundización de esas desigualdades, porque esa persona de Cabo Verde o de Costa de Marfil no va a poder pagar ni los 1.500 ni los 9.000 que le quieren cobrar para que su artículo sea de acceso abierto. Ni lo va a pagar su universidad, ni lo va a pagar su estado. Y no solo en Côte d'Ivoire, en Argentina tampoco podríamos. Entonces, esta recomendación de ciencia abierta encontró como uno de los muchos temas para discutir y tomar una posición, el posicionamiento frente a la APC. Entonces, la recomendación, con consenso de todos los países, pide específicamente que las publicaciones de acceso abierto no tengan APC. Ojalá que se pueda avanzar aún más, ¿no? Teniendo en cuenta lo importante que es la ciencia en general, cómo se puede aportar. Digo, haciendo tal vez una referencia a lo que está pasando hoy por hoy con el tema de las vacunas, ¿no? Cuando hay organizaciones sociales que están pidiendo que se liberen las patentes, muchos dicen, y bueno, vinieron las grandes potencias a pedirlo, dijo Joe Biden, habló del tema y empezaron a hablar del tema otros presidentes. Digo, es importante, en definitiva, esa apertura que ustedes de alguna manera la hacen con la ciencia abierta, pero en general, porque en estos tiempos creo que es la prueba más clara de que es necesario, ¿no? Ese acceso. Exacto, exacto. En realidad aquí hay como dos espacios relativamente diferenciados. El espacio de la ciencia financiado por lo público, cada vez hay mayor consenso de que debe ser ciencia abierta. Ahora, la recomendación plantea también, y ahí es donde se toca estos intereses de los grandes laboratorios, esa investigación privada o financiada privadamente, que no es, por ejemplo, el caso de Sputnik, que es un fondo público de investigación, son institutos públicos. Pero claro, en los países donde esto ha sido financiado por grandes laboratorios que hacen una inversión meramente económica con estos intereses de avidez, de ganancia que tiene cualquier empresa, no tiene ninguna disponibilidad a la ciencia abierta porque efectivamente se ha producido como una mezcla muy grande entre el interés privado, incluso la ganancia de muchos de esos científicos y los laboratorios. Entonces, la recomendación apunta justamente también en otra parte a una discusión un poco más filosófica y política general, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Y la ciencia desde el año 1945, según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es un derecho. El derecho al progreso científico es un derecho humano. Entonces la recomendación se monta también en ese principio. Sin duda, es un tema muy interesante que seguramente vamos a ir a profundizar aún más porque estamos hablando de, lo acaba de decir usted, es un derecho humano y además en el medio, por un lado, el interés económico de corporaciones que están vinculadas con la ciencia,
pero por el otro lado, la necesidad de la salud, y en estos tiempos que corren, hablando de una pandemia, aún más esa necesidad se hace mucho más latente. Me parece que es un tema para seguir profundizando y seguramente lo vamos a poder hacer, Fernanda, ¿no? Muchas gracias. Sí, definitivamente creo que mientras más podamos difundir ante la ciudadanía y en todos los países del mundo este principio del derecho humano a la ciencia, más vamos a poder presionar también a estos laboratorios y a estos intereses privados y mezquinos que están realmente, bueno, jugando con la salud y la vida de la población. Sin duda. Fernanda, un placer poder hablar con usted estos minutos. La felicitación por parte, obviamente, del equipo de Señalud, de la universidad en general. Y bueno, estaremos a la expectativa de lo que pase en los próximos meses, pero bueno, entender que esto es sumamente importante nos parecía, y de alguna manera conocer un poquito más de qué se trata nos parecía sumamente interesante para nosotros aquí en el programa. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Un abrazo grande para usted. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí veíamos a Fernanda Beigel, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, además licenciada en Sociología y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo, que fue elegida como miembro consultivo de la UNESCO para la ciencia abierta. Ella lo decía, fue postulada, veremos lo que sucede en los próximos meses, pero sin duda el tema, el interés que genera esto de la apertura de la ciencia es muy importante y como lo decía ella también, la ciencia es un derecho humano y ojalá lo entendamos así para que tengamos el acceso necesario que los tiempos que hoy tenemos demandan. Nosotros llegamos hasta acá. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Feliz Día de la Patria. El próximo 25 de mayo, el miércoles, estaremos de vuelta. Víctor San Giorgio estará con ustedes aquí en el estudio. Yo estaré desde la casa, como corresponde, con estas burbujas que nos demanda también la pandemia del coronavirus. Les deseamos, como decíamos, que tengan buena elección de series este fin de semana también. Y seguramente vamos a estar hablando también de eso la semana que viene. Hasta la próxima.